Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafió el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra. Escudriñando la Palabra. Con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Gracias por estar y continuar en Neuma Media. Agradecemos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad y por este tiempo que Él nos concede, que Él nos permite estar como todos los viernes de 9 a 10 de la noche en este su programa, Escudriñando la Palabra. Saben, sé que todos de alguna o de otra manera hemos podido ver y experimentar a Dios de muchísimas maneras, de multiformas en las que Él se hace ver, se hace saber y se manifiesta a nosotros. Su gracia, su amor, su perdón, su bondad, su misericordia y todas esas grandes y maravillosas manifestaciones que Dios tiene para hacerlas reales y palpables en nuestras vidas. Y por ello nuestro corazón siempre debe tener un sentido de agradecimiento, un sentido de correspondencia por lo que el Señor hace para con nosotros. Y yo agradezco al Señor porque Él lo ha hecho en mi vida. Y sé que también de alguna o de otra manera lo ha hecho en cada uno de los que hemos determinado venir a Él y reconocer que Él es nuestro Dios y nuestro Padre y nosotros sus hijos. Gracias a todos mis queridos amigos, hermanos, hermanas, a quienes nos escuchan y nos miran a través de Neuma Media y también a través de mi Facebook personal. Gracias a Dios, vuelvo a repetirles, porque Él ha sido muy bueno para con nosotros. Dice la Escritura, porque no han decaído sus misericordias, porque nuevas son cada mañana. He dicho en otras ocasiones que todas las cosas que Dios nos revela, nos da a conocer o manifiesta, son cosas nuevas. No son las cosas de ayer. Dios tiene para cada día
manifestaciones nuevas, y en ello podemos saber nosotros que Él pasa por alto muchas veces o casi siempre nuestras faltas y nuestros errores, y Él nos sigue amando. Es cierto también que Él no aprueba el pecado. Es cierto y es bueno saber que la iniquidad y toda rebeldía y desobediencia traerá su retribución. Pero nosotros no vivimos habituados en ese estilo o forma de vida, sino que sé que ahora el Espíritu Santo en nuestra conciencia, en nuestro corazón nos revela la necesidad de inmediatamente decirle al Señor: cuánto me duele, Padre, haber ofendido, cuánto me duele haberte fallado, cuánto me duele, Señor, haber cometido pecado. Y la Escritura dice, el apóstol Juan: hijitos míos. ¿Cómo es que habla el apóstol Juan, el apóstol del amor? Hay quienes le llaman así: hijitos míos, si alguno hubiese cometido pecado, abogado, un intercesor tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor nos ama y Él siempre hará manifiesto su perdón, siempre y cuando también vosotros enmendemos y cambiemos el rumbo o el sentido de la dirección del caminar de nosotros. Mis amados, gracias le doy a Dios por estar aquí otra vez. Les repito, como todos los viernes, en su programa Escudriñando la Palabra. Este programa es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde servimos y estamos tratando siempre, esforzándonos siempre, haciendo mucho hincapié en el hecho de inculcar, instruir con la Biblia a los hermanos y hermanas, jóvenes, niños que están allí en la iglesia, y que todos en un fin común podamos vivir de acuerdo a lo que la Biblia establece. Este libro sagrado que tenemos y que es un tesoro inmenso en el cual podemos encontrar sabiduría, encontramos dirección, encontramos disciplina, encontramos corrección. En la Biblia encontramos todo lo necesario y esencial para vivir la vida que Dios ha demandado y exigido de cada uno de nosotros. Hermana Petrita, Dios la bendice. Saludos al hermano Chuy. Les mando un fuerte abrazo. Amados, esta noche quiero hablarle un poquito acerca de esto. Oír la voz de Dios es un principio de guía divina. Yo no sé si hemos captado y hemos entendido cuán valioso y cuán importante es tener un oído presto, un oído sensible, un oído que esté dispuesto a poder discernir cuándo es que Dios habla en nuestra vida, el por qué habla en nuestra vida, la razón, el motivo y también el propósito por el cual el Señor habla. Pero aquí lo más importante también es el hecho de que yo pueda saber que oír la voz de Dios es un principio de guía divina. Y de eso quiero hablarle esta noche. No se trata de vivir la vida cristiana escuchando muchas voces. No se trata tampoco en la vida cristiana de prestar mi oído a las muchas voces que hay en el entorno de nuestro mundo. Y más específicamente, en lo que tiene que ver la fe. Nuestro oído siempre debe tener esa sensibilidad de saber cuándo es que yo estoy escuchando la voz de mí mismo, la voz del mundo, la voz o las voces que hay en el mundo, pero también saber cuándo es que Dios me está hablando. Y sobre esa base, sobre ese principio, es necesario que nosotros entendamos que oír la voz de Dios es un principio de guía o de guianza divina. Mi oído, mi sentido del oído,
tenemos varios sentidos, el sentido del oír, el sentido de ver, el sentido de oler, el sentido del gusto y el sentido del tacto. Pero hay un sentido, hay un principio que tiene que ver con el oír. Cuando yo escucho la voz de Dios, es porque Él tiene algo que decirme, sea para corregir, sea para instruir, sea para capacitar, sea para hacerme saber que está cerca, sea para saberme que necesito vivir más apegado a Él. Hay muchísimas formas en las que Dios habla a través de su palabra a nuestro oído. Y vosotros necesitamos saber que oír la voz de Dios es un principio de guía o de guianza divina. Mire lo que dice la Biblia. Quiero leerles el libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18. Ahí es donde quiero establecer el punto de apoyo en base bíblica para hablar un poquito acerca de esto. Hermana Juanita, Dios la bendice. Hermana Lucy, gracias por estar ahí. Dice la Escritura, Isaías 30, versículo 18, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, será exaltado teniendo de vosotros compasión, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Versículo 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Pero mire lo que dice el versículo 21. Pero tú entonces oirás en tus oídos tras tus espaldas la palabra que dice, este es el camino, por él debes andar. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Me agrada mucho el hecho de lo que dice el versículo 21. Tus oídos oirán tras tus espaldas. Esta palabra que dice, este es el camino por el cual debes andar. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Oír la voz de Dios es un principio divino de guía para nosotros. Y esto es algo, mis amados, que verdaderamente debemos atesorar, porque Él nos ha dejado mucho para que vosotros podamos entender y captar que no podemos caminar o dirigirnos de una manera en la que nosotros bajo nuestros propios impulsos creamos que es lo correcto. Ya Dios ha establecido su palabra. Él ha hablado su voz para que nosotros escuchemos el camino por el cual debemos andar. Oír la voz de Dios es un principio de guía espiritual. Quien desestima y quien menoscaba y quien no tiene el hábito, por decirlo de esta manera, el hecho de escuchar la voz de Dios a través de su palabra, posiblemente esa persona constantemente se está extraviando. Posiblemente esa persona está constantemente cometiendo errores. Está constantemente creyendo que está bien, pero tarde que temprano el Señor le hará saber que al no escuchar la voz de Dios lo va a inducir o encaminar a caminar fuera de lo que tiene que ver la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Ciertamente tú irás
tras tus espaldas la palabra que te dice: este es el camino por el cual debes andar, y no trates de ir a la derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ya Dios ha establecido el rumbo, la dirección, el camino correcto por el cual el creyente, el Hijo de Dios, tiene que vivir. En el contexto de lo que le he leído, el Señor sabía perfectamente, nuestro Dios sabía perfectamente por qué su pueblo Israel, por qué su pueblo amado Israel, por qué la nación especial de Israel para el Señor sabía por qué perfectamente ellos se desviaban, por qué se apartaban, por qué daban culto a los Baales, por qué pensaban que el Dios de Israel, Jehová, el Dios de los ejércitos, no era quien ellos esperaban. ¿Y saben por qué? Porque dejaban de prestar su oído a la voz de Dios. Muchas veces, desde que Dios sacó a Israel de Egipto, yo no sé si usted ha leído la escritura, después de que salieron de Egipto, al cabo de 50 días, Dios les da a través de Moisés la ley, la Torá, la palabra, para que a través de la palabra, de la ley o de la Torá, ellos pudieran caminar rectamente, justamente, íntegramente. Pero cuando ellos desestimaron la ley, la Torá, las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, cuando ellos desestimaron oír la voz de Dios, ellos se desviaron, ellos se apartaron, ellos retrocedieron. ¿Sabe usted que hoy en la actualidad quien no tiene como principio la guía divina de la voz de Dios también se va a guiar, se va a desviar, se va a perder, se va a confundir y en algunos casos va a retroceder? Por eso es importante que entendamos que oír la voz de Dios es un principio divino para caminar correctamente. Mis amados, cuando usted y yo aprendemos a oír la voz de Dios, descubriré que la voluntad de Dios en mi vida es perfecta. Es perfecta. Cuando yo descubro, cuando yo entiendo que oír la voz de Dios, voy a entender que la voluntad de Dios es perfecta. Y al descubrir esa voluntad de Dios, voy a entender que Dios tiene un plan perfecto para mí. Si yo no he entendido cuál es el propósito al cual Dios me llamó a ser su hijo, es porque he dejado de escuchar la voz de Dios. Y yo le he dicho en otras ocasiones, me he topado con infinidad de personas que llevan años creyendo o teniendo la fe en Cristo, pero no han entendido el propósito por el cual llegaron a Él. Y quizás una de muchísimas razones pudiera ser esto, que han desestimado el oír la voz de Dios como un principio de guía espiritual, de guía divina. Cuando yo empiezo a escuchar, a atender la voz de Dios, descubro que la voluntad de Dios me hace entender que Dios tiene un plan perfecto para mi vida. Miren, hay una ilustración bíblica en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, en el versículo número 5. Escuche esto. Versículo 4. Vino pues palabra de Dios a mi vida. Está hablando el profeta Jeremías. Vino a mí palabra de Dios y me dice: antes que tú fueses formado, antes que yo te diese vida en el vientre de tu madre, ya te había conocido. Antes que nacieses, ya te había apartado para mí. Te elegí para que tú fueras mi portavoz y mi profeta a las naciones. Escuche eso. Es importante entender esto, mis amados, que el propósito del rol de nuestra vida se cimenta o se fundamenta en el hecho de saber que como hijo de Dios puedo
captar que cada vez que escucho la voz de Dios para mi vida como un principio de guía divina, me lleva a descubrir que la voluntad de Dios me hace entender que Él tiene un plan para mí. Dios desea lo mejor para nosotros. Y podemos disfrutar todo lo bueno de Dios siempre y cuando vivamos dentro de su voluntad. Y quienes escuchan ya han percibido, ya han definido, ya han discernido que la voz de Dios tiene algo especial para sus vidas. La palabra de Dios tiene algo especial para sus vidas. Captan el mensaje de saber el propósito por el cual Dios los ha escogido. En muchas iglesias locales hay infinidad de personas que no han entendido cuál es el propósito. Ellos no han entendido cuál es el propósito por el cual están en una iglesia local. Hay quienes llegan, escuchan y se van. Hay quienes llegan, cantan y aplauden y se van. Hay quienes viven una vida habituada en un rol sistemático de cantar, de aplaudir, de danzar. Y regresan a casa, pero no hay en esencia de lo que tiene que ver el propósito por el cual Dios los ha hecho parte de una iglesia local. Dios desea lo mejor para nosotros. Y podemos disfrutar todo lo bueno de Dios si vivimos escuchando su voz y haciendo su voluntad. Mire, quiero leerle lo que dice la Escritura. Siempre trato de fundamentar con un principio bíblico. Y eso hace o ratifica lo que verdaderamente Dios quiere decirnos. Dice Deuteronomio 28, versículo 1. Escuche esto. Esto te va a acontecer si escucharas atentamente y oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pero no solamente es el hecho de oír por oír, dice Deuteronomio 28. Esto te va a acontecer si prestares tu oído y escucharas atentamente la voz de Dios, para que guardes y pongas por obra lo que te ha mandado y lo que te ha prescrito hoy. Escuche, Él te va a exaltar sobre todos los otros pueblos y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y aquí es donde está la base. Si escuchares atentamente la voz del Señor, tu Dios. Hay un principio de guía divina y eso recae en el hecho de saber escuchar la voz de Dios. Si ese principio yo lo tengo muy afianzado y arraigado en el hecho de saber que cada vez que Dios hable a mi vida lo hará por un propósito, con un plan, con un proyecto, con una visión, y yo lo entiendo, les aseguro que Dios manifestará cada vez más en un nivel ascendente y no descendente de su manifestación en nuestras vidas. Y yo le dije que el profeta Isaías fue un hombre que constantemente hacía saber la voz de Dios a través de su profecía para que el pueblo de Israel no se apartara ni se desviara, ni mucho menos tratara de querer asociarse con otros pueblos que no era permitido que se asociasen. ¿Saben? Es importante que entendamos esto como hijos de Dios, porque yo he dicho en otras ocasiones, el pueblo terrenal de Dios es Israel, pero el pueblo espiritual de Dios es la iglesia, y tanto el uno como el otro, el Señor le ha dejado principios y bases bíblicas para que ellos, a través de el caminar, el hacer, el vivir y escuchar la voz de Dios, podamos vivir la vida agradable para Él. Entonces, oír la voz de Dios es un principio de guía que necesitamos todos. Por eso es que le digo que acontecerá que si oyeres
Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios y guardes y pongas en obra sus mandamientos, vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de tu Dios, Jehová. Hermana Cristina, Dios la bendice. Gracias por estar ahí. Saludos al pastor Samuel, a Samuel Jr. que cumplió años, a su esposo Juanito, a la hermana Águeda. Todos bendiciones por allá. Mis amados, cuán importante es que cuando oímos la voz de Dios y vivimos dentro de su voluntad, podemos saber que estamos caminando de manera correcta. Por eso es que lo que leíamos en Isaías 30:21, tú oirás tras tus espaldas. Tú oirás tras tus espaldas una voz que dice, este es el camino, por él andéis. No sé si le ha pasado que de repente decimos, oye, como que escuché una voz. ¿No le ha pasado eso? Y más cuando necesitamos una dirección. ¿No le ha pasado eso? Dios habla, créame. Mis amados, Proverbios capítulo 3. Quiero leerles esto. Gracias a todos por estar ahí. Que Dios les bendice. Gracias por ser puntuales. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no trates de apoyarte en lo que tú crees que está bien. Es necesario que reconozcas a Él en todo lo que haces, y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Ten temor del Señor y apártate del mal. ¿Sabían que Salomón fue el hombre más sabio que ha estado en la tierra después de Jesús, claramente? Y la sabiduría de Salomón fue obtenida o dada por Dios. Cuando Dios le dice, pídeme todo lo que quieras, te voy a dar todo lo que quieras. Y Salomón le dijo, solamente quiero sabiduría. La sabiduría espiritual nos es necesaria para saber escuchar la voz de Dios. Mis amados, les estoy hablando un poquito acerca de que oír la voz de Dios es un principio de guía espiritual, es un principio de guía divina. Y una de las cosas que hace que yo escuche la voz de Dios es que no salga fuera o que no rebase la frontera de lo que tiene que ver la voluntad de Dios. Oír la voz de Dios debe ser una de las cosas más normales en la vida de todo cristiano. Escuche eso. Oír la voz de Dios debe ser una de las cosas más normales, cotidianas, habituales en la vida del cristiano. Dios habla. La carta a los Hebreos dice, porque Dios, habiendo hablado en otro tiempo a través de los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Tenemos la más grande revelación de la voz de Dios en su palabra. No necesitamos ir donde haya un anuncio, un espectacular que vendrá Panchito o Juanito o Pedrito con una nueva revelación. No, amado, ya está aquí en la Biblia, en la Escritura. El doctor Martín Lutero dijo que si alguien habla algo de lo que cree que es de Dios, pero no está en la Biblia, no ha dicho nada. No ha dicho nada.
porque ya está hablado todo. Entonces, oír la voz de Dios debe ser una de las cosas más normales que todo creyente debe tener en su vida. Vuelvo a repetirle la temática de esta noche. Son las 9:28. Oír la voz de Dios es un principio de guía divina. Miren, si usted no lee la Biblia, usted no está escuchando a Dios. Usted no sabe qué es lo que Dios quiere hablarle, porque la Biblia es la máxima revelación de la voz de Dios para nuestro tiempo. Hoy hay escuelas, hoy hay universidades de profetas y de ministerios y de tantas cosas. Wow, a veces uno se queda sorprendido. Alguien dijo una vez, vivimos una época donde tenemos la facilidad de obtener mucha información, pero seguimos siendo analfabetas en el ámbito bíblico. Hoy tenemos una gama, una cosmovisión para poder elegir lo que creemos que es lo correcto en cuanto a lo que hay en la Escritura. Hay tanta información, una gama de diversidad de mensajes, predicaciones, estudios, discipulados y tantas cosas, pero la iglesia sigue siendo analfabeta. Porque oír la voz de Dios te da la capacidad de tener sabiduría y vivir haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Gracias, hermana Cristina. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié vendrá a ti. Gracias, hermana, por estar en esa misma conexión. Mis amados, estoy hablando un poquito de lo que tiene que ver esta temática. Oír la voz de Dios es un principio de guía divina. Cuando yo oigo la voz de Dios, Él nos revela con claridad. Escuche esto. Cuando yo presto mi oído, cuando yo estoy atento a lo que el Señor quiere hablarme, no hay necesidad de brinco, ni de grito, ni de remolineo. Quietos, quietecitos. El Señor va a hablar. Al oír la voz de Dios, Él nos va a revelar su clara y hermosa palabra. Y ella hará que vosotros entendamos qué es lo que Dios quiere que llevemos a cabo. Miren, el Salmo 119, me agrada mucho esto porque quiero fundamentar esto. Cuando yo oigo la voz de Dios, Él me va a revelar con claridad su palabra y ella me hará saber qué es lo que debo yo desarrollar, vivir. Salmo 119. Dice la Escritura de esta manera en el versículo 33 del Salmo 119. Versículo 33, dice el escritor sagrado: enséñame, oh Dios, el camino de tus mandamientos. Cuando el escritor sagrado dice enséñame, es porque es ignorante. Es porque no ha entendido, es porque necesita comprensión. Nosotros también necesitamos decirle al Señor estas mismas palabras. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus mandamientos y también los voy a guardar hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu palabra y también la cumpliré con todo mi corazón. Versículo 35. Guíame por el camino que conduce tus mandamientos, porque en ello yo necesito establecer mi voluntad. El oír la voz de Dios es un principio de guía divina. Y Dios habla a través de su palabra. Quien no lee la Biblia no está escuchando a Dios. Quien no lee la Biblia no sabe cuándo Dios le está hablando. Quien no lee la Biblia desestima el hecho de que alguien tras tus espaldas te está diciendo: este es el camino por el cual debes ir.
¿Por qué vemos extravismo? ¿Por qué vemos apartamiento? ¿Por qué vemos tanta gente que está apostatando de la fe, desviándose, errando, sin verdaderamente establecer el hecho de que ya Dios ha hablado en su palabra? Solo basta prestar nuestro oído a la voz de Dios. Mis amados, ¿sabían ustedes que esa voz de Dios nos guía a caminar específicamente apartados, exclusivamente para Él? La voz de Dios te guía, la voz de Dios te instruye, la voz de Dios te muestra que debes entender que eres apartado en vivir exclusivamente para Él. Exclusivamente para Él. En el Salmo 25 dice la Escritura de esta manera. Son las 9:35 de la noche. Gracias a Dios por este tiempo, mis amados. En el Salmo 25, a partir del versículo número 12, por amor a tu nombre, oh Jehová, tú perdonarás mi pecado, que es muy grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? A él le enseñará el camino que es correcto, y él mismo va a gozar del bienestar, y aún su descendencia heredará bendición, porque la comunión íntima con el Señor es a los que le temen, y a ellos les oirá saber el pacto que ha tenido con ellos. Mis amados, hay tanto en lo que podemos extraer para un conocimiento real, claro y directo de lo que hoy yo quiero hablarle, en el hecho de que oír la voz de Dios es un principio de guianza divina. Es cierto, en el día del Pentecostés, yo le decía hace ratito que después de que sale Israel, o que Dios saca a Israel de Egipto, al cabo de 50 días, Dios le da a Moisés la ley o la Torá. Transcurrieron 50 días y Dios le da a Moisés para que se le dé al pueblo la palabra, la ley, la Torá. En el día del Pentecostés en el Nuevo Testamento, mis amados, transcurrieron 50 días después de la resurrección de Cristo, que vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a vivir, a morar, a quedarse en el corazón de todos nosotros, los cristianos. Dios en el Antiguo Testamento le da a Moisés la ley, la palabra, para que ello pueda dirigir al pueblo. En el Nuevo Testamento Dios nos da el Espíritu Santo para que podamos escuchar la voz de Dios espiritualmente en nuestras vidas. Amados, Dios desea que vivamos como vivió su amado Hijo Jesús, el primogénito. Dios quiere que vivamos como vivió Jesús, su amado Hijo, y que nosotros desarrollemos una vida bajo ese patrón y modelo a seguir. No podemos o nunca lograremos vivir la vida bajo ese patrón y modelo si desestimamos escuchar la voz de Dios. No estoy hablando de la perfección, no estoy hablando de una vida sin pecado, sino que estoy hablando de una vida que ya tiene predestinado un modelo y un patrón a seguir. Y quien escucha la voz de Dios sabe que Él
os guiará a vivir de esa manera a la cual Dios desea que nosotros vivamos. En Juan capítulo 14, en el versículo 30 y 1 dice la Biblia de esta manera, y quiero leérselo. Juan 14, 31 dice la escritura de esta manera. Juan 14, 31. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me ha mandado, así yo hago. Levantaos y sigamos adelante. Nuestro amado Señor Jesús hacía siempre lo que escuchaba oír y hablar a su Padre. Por eso es importante que vosotros desarrollemos la vida de tener ese principio de oír la voz de Dios como una guía divina. Miren, existen formas y maneras en las que Dios habla y que usted y yo podemos tener un oído atento a escuchar la voz de Dios. Maneras en las que Dios habla y nosotros podemos escuchar su voz, su palabra. Cuando el Espíritu redarguye, instruye, corrige y aún nos hace saber que necesitamos desprendernos de aquellas cosas que no están bien. A través del consejo de algún líder o pastor con guianza espiritual. La misma voz audible de Dios, revelaciones, por visiones, a través de los dones del Espíritu Santo, palabra de sabiduría y conocimiento. El Señor siempre tendrá lo esencial y lo necesario para que usted y yo sepamos que cuando Él habla quiere que actúe su voz y su palabra en nuestras vidas. Y eso es algo, mis amados, que hoy, y es triste decirlo, hoy ya no es tan frecuente como en otros tiempos. El corazón de los hombres se ha engrosado, el corazón de los hombres se ha hecho duro, el corazón de los hombres se ha hecho muy sabiondo. Ahora todos son maestros, apóstoles, profetas. Ahora todos son o están en la élite del conocimiento teológico, en la élite del conocimiento de las dogmas y de los principios que desarrollan en sí mismos ministerios, pero muchos de ellos sin esencia de la manifestación del Dios divino. Por eso es que hoy vemos las cosas como las vemos. El Señor anhela que aprendamos, en verdad. El Señor anhela que aprendamos a oír su voz. Porque aprender a oír la voz de Dios tenemos el discernimiento y la capacidad de saber cuándo es su voz y cuándo no es la voz de Dios. En ese sentido, el oír la voz de Dios, aunado de que en vosotros vive el Espíritu Santo, tendremos la capacidad del discernimiento. Ya el discernimiento es la capacidad de saber lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es santo y lo que es profano, lo que es justo y lo que es injusto, lo que está dentro de la voluntad de Dios y lo que está fuera de la voluntad de Dios. Dios desea que aprendamos a oír su voz para poder tener la capacidad del discernimiento espiritual. Porque solo a través del Espíritu que vive en conexión con la palabra de Dios podemos tener esa certeza. Debemos tener cuidado, porque muchas veces hay voces que no vienen de parte de Dios.
mis amados. Hay bases y principios, fundamentos y estatutos que nos hacen ver que el Señor quiere que aprendamos a oír su voz. ¿Por qué el Señor está interesado en tener discernimiento al aprender a escuchar su voz? Porque desea comunicarnos muchas de las revelaciones que nos ayudarán a que otros salgan de la oscuridad del pecado y vengan al conocimiento del Señor. Porque a través de la revelación de su palabra, al escuchar su voz, podemos ser el canal que Dios desea utilizar para que otros conozcan las verdades y los principios divinos que los conducen a tener un encuentro personal con el Dios divino. Porque Dios desea que hablemos, porque Dios desea que estemos interesados en vivir escuchando su voz, porque en ello sabemos que usted y yo podemos transmitir el mensaje de salvación, el mensaje de gracia, el mensaje de amor, el mensaje de bondad, el mensaje que es necesario a un mundo que hoy más que nunca necesita saber que hay un Dios que les ama. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de llevar a cabo eso. Mis amados, quiero terminar con esto. Oír la voz de Dios como principio de guía divina es lo que necesitamos en este tiempo. Más que nunca y más que nadie, que el Señor nos ayude a vivir y pidamos al Señor que Él sea quien nos ayude a desarrollar un sentido de escuchar la voz de Dios. Él sigue hablando. Él sigue hablando y mostrando que desea revelarse en nosotros. Padre, te doy gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, pero también perdónanos, Señor. Perdónanos por desestimar y creer que no necesitamos escuchar tu voz. En la carta a los Hebreos se habla, si aquellos que en el tiempo antiguo rechazaron escuchar la voz de Dios y no escaparon del juicio, vosotros tampoco escaparemos si desechamos al que hoy nos habla. Y el que nos habla es Cristo, la palabra viva de Dios, la revelación máxima de la sabiduría y del conocimiento de Dios, al cual damos gloria, honra y exaltamos por los siglos de los siglos. Él es la palabra viva, Él es la revelación plena, Él es la sabiduría de Dios dada a conocer a nosotros. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, estamos ya prácticamente terminando. Yo quiero invitarle a la librería cristiana Shalom. Estamos ubicados en Urdiñola Sur, en el 1296, esquina con Pablo Neruda. Tenemos Biblias, cuadros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales como bodas, 15 años. Tenemos Biblias también para niños. Tenemos una infinidad de libros y material de escuelas bíblicas. Le invitamos a que nos visite. Arturo, Dios te bendice. Hermana Marilena, gracias a todos por haber estado ahí. Librería Cristiana Shalom.
lo invitamos, hermano, a que esté ahí con nosotros. Pues hemos terminado, hemos concluido. Muchas gracias a Jorge en los controles. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Jorgito. Bendiciones para todos. Amén. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296, esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia. Escuchas su sonido. ¿Quién como tú, tan soberano y digno? ¿Quién como tú, temible en majestad?